Buenas tardes, somos el equipo 3 y por decir somos es porque durante todo el video vamos a estar 4 personitas, incluyéndome, explicando todo el tema. Nuestro tema es el tema 2 y se trata sobre los aspectos jurídicos del comercio exterior y solución de controversias comerciales internacionales. De mi parte, soy Carla Alejandra Cordero Gallegos y me va a tocar exponer el tema de tratados comerciales celebrados por México. Bueno, estos son 13 y México ha celebrado con 50 países, pero estos se resumen en 13. También ha firmado acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones. Esto también tiene que ver con el comercio y con 33, estos son firmados con 33 países y 9 acuerdos del alcance limitado, que son acuerdos de la complementación económica y acuerdos de alcance parcial. Y también nos dice que México también participa constantemente en foros, tanto como de la Organización Mundial del Comercio como en otros tipos de organizaciones para el fomento y el desarrollo de sus comercios. Los tratados comerciales de los que México es parte son 13, como si bien mencioné, pero mencionaré 10 de los 13 que son. Aquí abajito les dejo el link que es de la página del gobierno de donde saqué esta información, los cuales son el 1, que es el TLC de América del Norte, el 2 es el TLC de Centroamérica, el 3 el México-Chile, el 4 que es el de México-Costa Rica, el 5 el TLC de México-Colombia, el 6 el TLC México-Japón, el 7 el TLC México-Panamá, el 8 México-Perú, el 9 México-Uruguay y el 10 es la Alianza del Pacífico. Aunque no cuente con un nombre como tal TLC, también es un tratado de libre comercio. Esta tabla no sé si se puede apreciar bien, pero dentro de ella, en esta parte de aquí, en la primera fila o columna, no sé cómo se le diga la verdad, pero bueno, dice el nombre del Tratado de Libre Comercio. A su lado está lo que son los países que forman parte de. También viene lo que son la vigencia, la fecha y el lugar de donde se firmó el documento original, su ratificación, y finalmente nos mencionan la fecha de la publicación del Diario Oficial de la Federación. Esta tablita también la pueden encontrar en lo que es la página del gobierno. Y aparte de que solamente estos son los tratados, en la misma tablita aparecen todos los demás acuerdos que mencioné al inicio. Este mapa también lo encuentran también en la página del gobierno, que es el mapa de los tratados y acuerdos firmados por México. En esta parte de aquí encuentran todos los colores que representa cada país o cada tratado de los que México y acuerdos de los que México forma parte. Uno de los principales, para dejarlos como que un poquito más explicado este mapa, es por ejemplo el Telecán, que es el de México, Estados Unidos y Canadá, que es este amarillo. También les voy a explicar lo que es la solución de controversias, obviamente en el ámbito internacional. Para esto nos basamos en información de la Organización Mundial del Comercio. Los mecanismos de solución de controversias pues son todos aquellos desacuerdos o problemas, se podría decir, propios del derecho internacional, en los cuales pues se resuelven por medio de las partes. Como tal, un mecanismo de solución de controversias pues puede surgir, como mencioné, de un problema, ya sea por la interpretación del tratado del que se esté hablando. Pues los mecanismos de solución de controversias son 3. Es la solución de controversias en el marco de la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio. El 2, que es los mecanismos de solución de controversias establecidos en los acuerdos negociados. Entre paréntesis pues, mencionamos lo que es el TLC, el de Canadá, o el Telecán como muchos lo conocen. Y el 3, que es el arbitraje internacional, o bueno, comercial internacional. ¿Cuándo se recurre a un mecanismo de solución de controversias? Bueno, cuando hay una diferencia entre los estados parte que forman el tratado internacional.
Bueno, una diferencia puede surgir por promesas incumplidas o porque bien sea que estén incumpliendo con los artículos que formen los tratados internacionales. El arbitraje comercial es un procedimiento que también resuelve controversias, es decir, es un método de solución de controversias. Este es acordado por las partes y se encargan de acatar, lo que es el laudo arbitral, y estos pues son notificados a los que mencionan ahí, como tal el Consejo o Comité de los Acuerdos pertinentes. El arbitraje comercial acontece por un tercero externo, es decir, este no tiene relación ni con el problema ni con las partes que están en este proceso, en este método, vaya. Es denominado árbitro y es elegido por las partes, no cualquier persona la pone. Las partes, como siempre, este método siempre va a ser voluntario. Las partes deciden todo, lo único que no decide es cómo se resuelve el problema, puesto que esta persona, que es el árbitro, es el que es encargado de resolverlo. No necesariamente tiene que tener conocimiento de derecho. La solución de controversias comerciales internacionales privadas son un tipo de soluciones que no todos los tratados de los que México es parte cuentan. Sin embargo, hay algunos que cuentan un aspecto parecido a lo que es lo privado. Por ejemplo, hay unos que crean lo que son comités constitutivos sobre la materia, es decir, que solamente ellos conocen sobre esos temas y son los capaces de poder resolver aquellas diferencias que se hayan tornado durante todo el proceso, y por ello salió lo que es la solución de controversias. También nos menciona que a la fecha el comité ha establecido lo que es el amparo. El único que cuenta con ese tipo de materia, que es el amparo, es el Telecán. El arbitraje comercial privado, lo mismo, también es un método alternativo de solución de controversias o de conflictos. La única diferencia es que este busca lo que es la confidencialidad. Como aquí bien menciona, a diferencia del proceso judicial de un arbitraje normal, que solo puede seguirse ante juzgadores que previamente tienen esa calidad y que, concluido el juicio, no desaparece el órgano jurisdiccional, como sí sucede cuando la labor del tribunal arbitral concluye. Pues buenas tardes. Antes que nada me presento, soy Iván Cruz y voy a seguir con el tema de exposición de mi equipo. En este caso me tocó la solución de controversias entre Estado contra Estado. En esta parte encontramos dos clases, los políticos y diplomáticos y los jurídicos. En los diplomáticos y políticos tienden a facilitar el acuerdo, y entre ellos encontramos la negociación, la conciliación, los buenos oficios, la investigación y la conciliación. En cambio, en los políticos consisten en someter el litigio a un tribunal internacional o arbitral, y entre ellos encontramos lo que es el arbitraje o un arreglo judicial. Siguiendo con el mismo tema y las dos clases, en los medios políticos y diplomáticos son negociaciones directas. Esto quiere decir que es el Estado afectado y el Estado que es demandado, entre ellos dos directamente. Son el medio normal para resolver las controversias internacionales y se desarrollan normalmente por vía diplomática. Por regla general, los estados deciden qué persona o qué autoridad los va a representar en este medio, y pueden ser incluso los ministros de Relaciones Exteriores o incluso los jefes de Estado. En cambio, en los medios jurídicos, como ya se mencionó, se somete a un tribunal, pero hay una diferencia. En el arbitraje son las partes, los estados, los que escogen el tribunal, qué jueces o árbitros estarán y el procedimiento que se va a llevar. En cambio, en el arreglo judicial, pues ya existe el tribunal, ya están escogidos los jueces y son ellos mismos los que van a escoger el procedimiento. La principal diferencia que encontramos es que en los medios políticos y diplomáticos son los estados los que deciden su acuerdo, es decir, ellos mismos, de forma autónoma. En cambio, en los medios jurídicos, como el arbitraje es un tercero neutral, en este caso, pues los jueces o los árbitros son los que escogen el resultado final. Ahora bien,
aquí hay unos ejemplos de la participación de México como Estado contra Estado. Aquí en su participación de México como demandado y en su participación de México como reclamante. Esto está en la página de gobierno y si quieren averiguar más, ahí están. Hay varios casos de hecho. El siguiente tema es el mecanismo de solución de controversias de la OMC, la Organización Mundial de Comercio. La solución de diferencias comerciales es una de las actividades básicas de esta organización. Y esta surge cuando un miembro Estado considera que otro miembro Estado infringe alguna norma o algún acuerdo, todo esto de acuerdo en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Es importante recalcar que la OMC cuenta con uno de los mecanismos de solución de diferencias internacionales más activos del mundo desde 1995 y se han planteado 595 diferencias ante la OMC y se han publicado más de 350 fallos, es decir que es una actividad que realiza con mucha frecuencia. Ahora bien, el órgano de solución de diferencias de la organización es un consejo general que se reúne en calidad de órgano de solución de diferencias para examinar las diferencias entre los miembros de la OMC. Estas diferencias pueden plantearse con respecto a cualquiera de los acuerdos comprendidos en el acta final de la ronda de Uruguay, que está abarcado por el entendimiento relativo a las normas y procedimientos por lo que se rige la solución de diferencias. Pues bueno, la verdad que el principal medio que usa o el medio alternativo de solución es un medio jurídico, en este caso es el arbitraje, ya que está el miembro Estado y el otro miembro Estado y es el Consejo General que se reúne como si fuera en su facultad de un tribunal y son ellos mismos los que pues emiten el fallo. Es decir, que actúan como un arbitraje, ya que están pues las dos partes y el tercero neutral, que en este caso sería el Consejo General. Aunque igual cuenta con un órgano de apelación, es decir, que después del fallo el miembro Estado que perdió pues puede apelar a ver qué puede suceder. Además cuenta con informes arbitrales y vigila la aplicación de las recomendaciones y resoluciones que figuran en dichos informes, y autoriza la suspensión de concesiones en caso de incumplimiento de esas recomendaciones y resoluciones. Es decir, que después del fallo emite unas recomendaciones, supongo que para los dos miembros Estados, y vigila a sí mismo que pues se cumplan con todo lo que ponen sus informes arbitrales. Entonces pues eso sería su medio, un arbitraje y efectuado por el Consejo General. Bueno, eso sería todo de mi parte. Mi nombre es Wilber del Carmen Hernández Magaña y vengo a exponerles el tema de mecanismo de solución de controversias por tratados comerciales suscritos por México. Empecemos. El mecanismo de solución de controversias de tratados comerciales suscritos por México se divide en la forma y el acceso que se determina en el resultado de los procesos de solución. La forma en cómo se va a solucionar una controversia dada de manera internacional en un comercio se da debido a que ambas partes, estados o sociales, se unen para determinar cómo se va a pagar determinado punto o cómo se va a llegar a un acuerdo en el que ambas partes se unan y puedan llegar a estar de acuerdo con las funciones que van a desempeñar la una y la otra para el comercio o para los envíos, exportaciones e importaciones que se van a hacer de un lugar a otro entre estados. Esto nos da paso a la previsión que se da en dos partes, que son las terceras partes, que pueden ser estados o sociedades independientes, y los mecanismos bilaterales. Los mecanismos bilaterales son aquellos mecanismos que se pueden determinar a través de dos funciones, como su nombre lo dice, porque tienen bilateralidad. Ok. La iniciación de los procesos se da a partir de estos mecanismos. Se inicia un proceso en el que ambas partes se ponen de acuerdo para cómo solucionar sus conflictos, por ejemplo, deudas, falta de insumos, algún producto que no haya llegado completo
o cosas que falten dentro del envío de importación o exportación dependiendo del tratado. Y en el procedimiento de la toma de decisiones de las terceras partes se da casi lo mismo, pero en este caso influye que las terceras partes son como son sociedades privadas, más que nada, estas tienen como un servicio o una forma de llegar a acuerdos en el que se les tiene que pagar, y aparte de que se les paga, se puede solicitar al proveedor o al Estado que se doble el insumo, o un acuerdo que solamente se va a dar entre el Estado y el privado. Existen tipos de mecanismos. Los 4 principales que se usan para los tratados comerciales suscritos por el Estado mexicano son las negociaciones sin consultas, el arbitraje interestatal especial, los arreglos arbitrariales o judiciales y las instituciones políticas o administrativas. Veamos el primero. Las negociaciones y consultas son estas, como su nombre los dice, son un tipo de negociación que se encarga de prever en los procesos bilaterales la negociación para determinar cómo se contribuye a reducir el problema y darle una posible solución más razonable para que ninguna de las dos partes sufra ninguna afección y que ambas partes lleguen como a estar de acuerdo, y al mismo tiempo esas dos partes pueden tener beneficios mutuos. Y en las consultas se encarga de la suministración. Una vez que se llega a la solución, se encarga de suministrar y se encarga de intercambiar los productos, sea de importación o exportación. Esto es para evitar que surja una controversia nueva durante el proceso de importación o exportación. Para evitar esto, ya una vez que se va a hacer la importación o la exportación de estado a estado, se hace como un examen determinado en el que se estudia el producto, qué es lo que se debe de llevar, cantidad y calidad. Y también están las aplicaciones de los AL, que son un mecanismo de especialización para la solución de este tipo de controversias y para la solución de la calidad de un producto. Después tenemos el arbitraje interestatal especial. Este cuenta con autonomía de las partes. Si bien el arbitraje comercial por el Estado mexicano lo estamos enfocando del punto estatal, de estado a estado, también se puede dar que sea de un mecanismo privado a un estado. Por lo tanto, ambas partes cuentan con una autonomía determinada en la que ambas partes pueden tomar decisiones durante el proceso, y también como ambas partes pueden tomar esas decisiones, ambas pueden determinar en qué están de acuerdo a aceptar y en qué están de acuerdo a no llevar a cabo para que la importación o la exportación o cosas así se lleven a cabo. Así se evita también una controversia y se evita que, ya estando incluso en una controversia, ambas partes puedan determinar los puntos clave. Esto es en sí, como es algo bilateral y es especializado por un tribunal para cada una de las partes, se usa una sola persona para este proceso como juzgador. Y como solamente se usa una persona, este tipo de persona es como que asesorada o determinada igual por un grupo específico de personas para poder llevar a cabo el proceso. Del otro lado tenemos lo que es el proceso de arbitraje. En caso de que el sistema o el envío o la exportación llegue a alguna falla y a una de las dos partes reclame por esas fallas y se entre al arbitraje, lo primero que se tiene que dar como tal es la controversia, y como tal también se deben de dar aplicaciones o debe existir algún tipo de aplicación formal para ciertas disposiciones, o en el punto de que ya se da la controversia, tú tienes que saber cómo reaccionar a ese tipo de controversias como Estado para que luego puedas buscar más fácilmente una solución. La controversia es con el Estado de Inglaterra. Nosotros podemos determinar como estados partes y comparecientes que
el proceso se lleve en español o se lleve en inglés. Y también se determina el lugar donde se va a llevar a cabo la solución de la controversia y la jurisdicción a la que nos vamos a pegar, ya sea la jurisdicción inglesa o la jurisdicción mexicana en este ejemplo. Ok, lo que sigue, que es dentro igual de las normas y los procedimientos estándares dentro de este tipo de mecanismo de solución, es la determinación que se incluye en tareas. La primera determinación es del mandato de un grupo arbitral. Como se mencionaba, se escoge un grupo arbitral para solucionar la controversia como tal. Entonces lo que se busca es que este grupo esté especializado y tenga por lo menos un poco de conocimiento sobre el tema, o que por lo menos haya estudiado como tal el proceso o la falla que se dio en este sistema para poder llevar a cabo una solución pronta y justa. Y también se establece, como en cualquier proceso, una serie de plazos, de fechas, de lugares, etcétera, etcétera, para que podamos encontrar en estos mecanismos son los arreglos arbitrales o judiciales. Estos se podría decir que son un poco más fáciles, pero ¿en qué consisten? Que son más fáciles, o la decisión de la solución es un poco más fácil, porque ya no se hace tan estrictamente, sino que los estados, a partir de un mediador, llegan a un acuerdo justo para que ambas partes puedan tener producto y todo lo que les he mencionado, sus productos y su calidad bien. Y en caso de que faltase o que necesitase más, pues se pida conforme a ley, pero se pida fácilmente, ya no con tantos formalismos como tal. En este se pide, en caso de una controversia, existe un procedimiento que se basa en instituciones arbitrales, que se rigen por normas y servicios, como en el anterior, pero les digo, este es como un poco más fácil, ya no es como tan rígido. Y se prevé que en este se solucione la controversia de manera más fácil, que una corte especializada que hace que esto sea más fácil se pueda llevar a cabo y no necesite tanta ¿cómo se llama? No necesite tanta ya se me olvidó. No necesite tanta complicación. En estos podemos encontrar los mecanismos o las cortes a las que podemos recurrir, que son la Corte Permanente de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional o la CIAD. Que en sí, pues como les mencionaba, se encarga de resolver la controversia de una manera más fácil y más rápida. Aquí igual se necesita elegir, o se obliga a elegir, una influencia de árbitro, o el árbitro tiene que contar con influencia, prestigio, posición y un grupo determinado de arbitrarios asesores para poder llevar el caso a cabo o la mediación a cabo. Y al final, cuando lo que ocurre aquí, como es más fácil, lo único que sí se pide es que haya una legitimación, o que los fallos, al momento de realizar un fallo o determinar, se pueda garantizar que está en ley y forma, que se puede garantizar que no tiene ninguna irregularidad. Por último, tenemos las instituciones políticas o administrativas. Estas, para el momento de una mediación, es cuando tú como Estado, una vez que ves que hay una controversia o se suscita una controversia entre Estados, puedes recurrir a una determinada dependencia a poder, si no quieres llegar a un acuerdo con el otro Estado, o si no te puedes solucionar con el otro Estado fácilmente, puedes solicitar a terceras partes o a una institución que te apoye con. En este caso, como para entre Estado y Estado las controversias se solucionan de manera más,
¿cómo les digo? De manera más rígida o de manera más específica, que ya existe un procedimiento específico para poder llevar a cabo su mediación. Este mecanismo se utiliza más cuando son entre Estado y una parte privada, o entre parte privada y parte privada. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rafael Calzada. Soy integrante del equipo número 3 y vengo a explicarles el tema de solución de controversias en materia de inversión. ¿Qué pasa con esta situación? En el arbitraje internacional entre estados e inversionistas privados sigue siendo muy delicado, sigue siendo un tema que no se ha desarrollado de la mejor manera, puesto que todavía existe esta tensión entre los intereses privados que guían a los inversionistas y determinan el rumbo que sus intereses públicos van a tomar. Para esto es que se crea una institución llamada CIADI, que por sus siglas significa Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, referente a que se ocupa directamente de arreglar las controversias que nacen de una inversión entre estados o entre privados. Esta se estableció en el 66 por un convenio, de hecho un convenio de arreglo de diferencias relativas, y es de aquí de donde viene su nombre. Los estados que acordaron someterse ante digamos, la resolución del CIADI son los mismos que generan diferencias en las inversiones mundiales. Son numerosos contratos, son legislaciones de inversiones, son estados que promueven ciertos programas, ciertas estrategias, pero cuando hay un choque ideológico entre puedan llegar a un acuerdo sano, que puedan llegar a una resolución y se saque el mejor provecho de ambas cosas. Que, como ya expliqué qué hace el CIADI, voy a hablar específicamente de 3 puntos. El CIADI, ¿qué hace? Prevé la solución de controversias mediante conciliación, arbitraje o verificación de los hechos. Entonces, si hace estas 3 cosas, ¿cómo el CIADI puede considerar un caso relativo o para poder ser conciliatorio? ¿Cómo lo hace? Mediante un tribunal de arbitraje e independiente del CIADI, evidentemente. Lo que hace el CIADI es sopesar pruebas, argumentos legales, los presenta por partes y por las partes y determina cuáles son mejores que otros. No hay un trasfondo más complicado, nada. Es básicamente una solución de conflictos, una mediación. Por lo que a cada caso el CIADI asigna a un equipo que brinde asistencia especializada durante todo el proceso. Y esto facilita la resolución, facilita la mediación, facilita todo este desarrollo para llegar a una determinante que puedan aceptar ambos lados. El CIADI tiene, bueno, lo que dice es qué competencia se le puede dar al CIADI mediante su jurisdicción para que pueda despertar un interés en los problemas. Hay un artículo, el artículo 25 del CIADI, que básicamente dice que la naturaleza jurídica que surge directamente de una inversión entre un estado contratante o cualquier subdivisión política de este y el nacional de otro estado contratante, que las partes hayan consentido, básicamente que ambos lados consientan al CIADI para que éste determine y medie, sea el mediador y pueda llegar a una solución. Es lo único que el CIADI pide. ¿Sabes qué? ¿Quieres que yo sea tu mediador? Simple y sencillamente, dame el poder, dame tu... ¿cómo decirlo? Dame básicamente el privilegio de que yo pueda hacerlo. Dame el permiso. Ambas partes están de acuerdo, ok, meto a mi tribunal, meto a mis privados y yo soy ahora quien decide. Así de sencillo. Entonces,
Existe una serie de mecanismos de protección utilizados por los estados que están siendo regulados por el CIADI, que son, número 1, la protección diplomática y número 2, la responsabilidad del estado por daños y perjuicios ocasionados a personas o bienes. Por ende, en el siglo XXI se consideraron sujetos más importantes dentro del marco del ordenamiento jurídico internacional a los que tienen una participación directa los de los individuos o personas jurídicas privadas en litigios contra los estados. Debían hacerlo directamente desde su estado de origen en el siglo XIX, cosa que cambió ahora. ¿Por qué? Porque ahora ya se tiene tanto al CIADI como a otros medios que pueden llegar a resoluciones para pues tener un arbitraje internacional en los estados y las inversiones privadas que pueden seguir un tema controversial. Ok, privadas en litigios contra los estados. Debían hacerlo directamente desde su estado de origen en el siglo XIX, cosa que cambió ahora. ¿Por qué? Porque ahora ya se tiene tanto al CIADI como a otros medios que pueden llegar a resoluciones para pues tener un arbitraje internacional en los estados y las inversiones privadas que pueden seguir un tema controversial. Ok, vamos al siguiente tema. Este ya es un tema más pequeño, es algo que actualmente tiene un gran peso, que es básicamente la solución de controversias en materia de revisión antidumping y compensatorias. Empezando por, ¿qué es el antidumping? El antidumping, bueno, las medidas de antidumping es si una empresa exporta un producto a un precio inferior al que aplica normalmente en el mercado de su propio país, se dice que hace dumping. El acuerdo sobre la OMC no regula las acciones de las empresas que incurren en dumping. Se centra en la manera en que los gobiernos pueden o no reaccionar ante el dumping y establece disciplinas para medidas antidumping y a menudo se le denomina acuerdo antidumping. ¿Qué hace la OMC ante esto? Pues la Organización Mundial del Comercio se ocupa de las normas mundiales por las que rige el comercio entre las naciones. Su principal función es velar por el que el comercio se realice de la manera más fluida, previsible y libre posible. La labor que realiza es principalmente en el Comité de Prácticas Antidumping. Las medidas que tiene son aquellas que consisten en la defensa comercial que se aplica cuando un exportador ofrece un precio inferior al precio corriente de un mercado. Básicamente, tomar medidas en el momento en el que se ve y se pueda prever el uso del dumping. ¿Cuáles son los procedimientos antidumping? El primero y más importante es presentación de la denuncia. Presentar ante el comité de la Comisión Europea las formas que se tienen de antidumping. El comité determinará en un tiempo de 45 días si existen elementos para justificar el uso de la apertura de la investigación y la queja será rechazada si se decide que no hay evidencia. Sin embargo, al menos un 25% de la industria comunitaria no presenta este tipo de de denuncias. Entonces, casi no hay como tal una fluidez en el uso de este tipo de procesos. Sin embargo, por segunda vez, y perdón la redundancia, los procedimientos de la investigación deben llevarse a cabo en un plazo de 15 meses. Con la información que se obtiene se determina la existencia de si hay dumping o no y el perjuicio que éste tiene en la comunidad. En el margen de dumping, que se calcula la diferencia entre ambos, es decir, entre el precio de exportación y el valor normal. El perjuicio causado solo se podrá adoptar medidas antidumping cuando las importaciones hayan causado un perjuicio importante a la industria de la comunidad. Los intereses de la comunidad, de los productores, importadores de usuarios, los consumidores que pueden presentar sus observaciones sobre la oportunidad de las medidas y las medidas antidumping definitivas que son las exportadores de los terceros países afectados pueden proponer un compromiso de precios hasta un nivel que elimine el perjuicio o el dumping. Y eso fue todo. Muchísimas gracias. Diferentes propósitos con diferentes objetivos. El CIADI se mete en esto y dice, ¿saben qué? Vamos a ver, vamos a hacer un recuento, vamos a hacer una resolución y vamos a hablar de lo más importante, lo que puede otorgar cada uno y esto se va a solucionar. ¿Por qué? Porque son mediadores, porque ese es el objetivo del CIADI, ser el mediador de dos estados
tanto pueden ser privados como estados de países. Cuando refiero a privados, me refiero directamente a empresas privadas transnacionales, que determinan el rumbo que va a tomar, por ejemplo, la economía de ciertos sectores. Y esto pues ya se deriva de otras cosas. En el caso del CIADI, pues es un arreglo independiente de las instituciones. Y el CIADI es apolítico. No se rige por ninguna legislación, no se rige por ningún país. Y esto lo vuelve eficaz. ¿Por qué? Porque no toma partido. Porque el CIADI no tiene por qué inclinarse por su ideología hacia algún país. Simplemente lo que hace el CIADI es decir, ¿sabes qué? Tus propuestas me gustan, las tuyas también me gustan, pero las de este lado tienen mejor desarrollo, tienen un mejor trasfondo y se le ve un mejor programa. Las de acá tienen esto, o por ejemplo hay un pequeño debate por ahí y dicen, a ver, tus puntos de vista son estos, los tuyos son estos, tú tienes un mejor argumento que el de acá, tú lo entiendes, sí, perfecto, perfecto, se arregla. Ese es el objetivo del CIADI, ser el intermediario entre estas instituciones, entre estos países.